Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el Found Dojo del karate funcional. Este es el episodio 318 y vamos a hablar cómo el karate tradicional te crea la muerte por especialización. Mi nombre es Jorge Garibaldi y como siempre, para ayudarme en la tarea, está José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Saludos, Jorge. Bueno, hoy tenemos un tema que hemos discutido desde muchos diferentes parámetros durante el tiempo. Pero estaría bueno poder ser un poquito más específico. ¿Por qué nosotros decimos las cosas que decimos sobre las metodologías de entrenamiento que ha desarrollado el karate a través de las últimas 4, 5, 6, 7 décadas, en comparación con lo que era su origen y por qué nosotros desde el karate funcional opinamos que es necesario volver a las metodologías y al enfoque del origen, ¿no? ¿Qué decís, Pepe? Hombre, si consideras que el arte marcial, el karate en este caso, es un sistema de defensa personal, evidentemente las metodologías actuales están diseñadas para otro tipo de karate, para otra visión del karate más moderna o más actual. Por lo tanto, ha tocado todos los puntos básicos de lo que sería, digamos, un karate tradicional, ¿no? Desde metodología, entrenamiento, estudio, incorporación de reglamentos y todo aquello que, ah, ah, que para introducirlo, digamos que ha tenido que quitar de otro lado. No se puede mantener las dos líneas, bueno, porque el tipo de entrenamiento es diferente y el objetivo, por supuesto, ¿no? Entonces, como bien dices, ha tendido a la especialización, pero en base a un reglamento. Es decir, introduzco técnicas que tienen que ver con el reglamento y quito otras que, bueno, que no se ajustan a esas normas. Me gustó mucho cuando hablaste de los parámetros de lo que hacen a este karate, ¿no? Porque estaría interesante también hablar un poquito de qué es lo que contiene, lo que hemos normalizado Mm, como parte integral del karate de hoy, que es, por ejemplo, la estandarización técnica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De que en el Shito Ryu hacemos tal cosa, en el Goju Ryu hacemos otra, en el Shorin Ryu hacemos de esta forma, este, mm, y que es algo que para mí es como el mundo al revés, ¿no? Porque mm. decimos, nosotros el, eh, diseñamos una herramienta, ¿no? Decimos, en el Wado Ryu, este es nuestro martillo. Y ahora vamos a venir a buscar clavos que encajen con este martillo, ¿no? O sea, es como el mundo al revés, porque en realidad lo que debe definir es para qué te estás preparando, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del entrenamiento o de la existencia del sistema? Y si es un arte marcial, bueno, por supuesto que te debe de preparar para los elementos con los cuales te vas a enfrentar dentro de un arte marcial, ¿no? ¿Qué decís vos, Pepe? Claro, lo que bien hemos nombrado, ¿no? Es decir, si yo quiero usar el arte marcial, como el karate en este caso, como un sistema de defensa personal, tengo que buscar aquellas herramientas que me sirvan. Y la realidad manda. Es decir, no en las que yo quiera, sino la realidad manda. Si alguien me agarra, pues yo tengo que usar técnicas que me faciliten, digamos, poder defenderme ante ese tipo de agresión. Si alguien me intenta tirar al suelo, si alguien me intenta golpear, si alguien me intenta rodear. Entonces, bueno, hay una serie de técnicas y estrategias para contrarrestar esa agresión, ¿no?, del oponente. No hay reglamento.
lo que manda es que el que está enfrente es el que dicta, digamos, la necesidad, ¿no? Mientras que en el otro tipo de karate, en este caso el deportivo, bueno, pues te dice: "No, no, no, tú no puedes hacer eso". Porque además, como el otro no te va a hacer aquello, pues entonces sobra. Y solo puede hacer aquellas técnicas que permite el reglamento. Entonces, te especializas para ese contexto exclusivamente, ¿no? Y además te paran, quiero decir, en los momentos de peligro te paran, en los momentos de desorden paran, es decir, es como todo muy reglado y claro, una persona pues acaba trabajando en esa idea y especializándose en, bueno, en base a un reglamento, ¿no? En este caso puede ser X, ¿no? Cada estilo, incluso he visto diferentes tipos de reglamentos, incluso aquellos sistemas donde también se golpean, ¿no? Que son un poquito más potentes, no puedes hacer determinadas técnicas. Incluso se crean situaciones que sí podrían aplicarse otras técnicas bastante fácilmente, pero que se prohíben, ¿no? Claro, Para mí la especialización en este caso resta, porque, por ejemplo, antiguamente un maestro no tenía ningún problema en practicar no solamente técnicas de otros maestros, sino sistemas de otros maestros. De hecho, muchas katas derivan de las escuelas chinas, ¿no? No tenían ningún prejuicio. Ahora tienen que estar sometidos, bueno, al filtro del estilo o al filtro de la norma, ¿no? claro, digo, para mí, digo, para que no se mezclen las cosas en la cabeza de la audiencia, ¿no? Porque hablamos de karate deportivo, de karate tradicional. Para mí el karate tradicional es karate deportivo, ¿no? Y una de las cuestiones que venimos apuntando insistentemente es la gran diferencia entre las metodologías de trabajo del karate tradicional eh, y el output que tiene, o sea, a qué apuntan y con qué apuntan. Y el karate deportivo a nivel de élite, o sea, a nivel avanzado, se ha especializado, es un animal propio ahora, pero el llamado karate tradicional sigue marcado por esa relación previa, ¿no? La visión del karate como algo percusivo, a larga distancia, eh, como algo reactivo, etcétera, etcétera. Todo eso perdura en el llamado karate tradicional, que después se transformó en el karate de la WKF. Y es más, la gran mayoría de los karatecas de hoy practican en un dojo de karate tradicional y compiten en las reglas bajo las reglas de la WKF. O similares, pero compiten. Mm. O sus dojos compiten. Y eso lleva a que haya una retroalimentación y se empiece a creer que el mundo es que ese mundillo es el mundo de la defensa personal. Que esos son los temas, las situaciones, las técnicas que son necesarias. Y, y se crea esa absoluta división entre la técnica de entrenamiento y la técnica aplicada, entre el kata y el kumite. Entonces, por ejemplo, digo, ayer estaba viendo, como siempre, ¿no? Mirando videos de YouTube, de karate, buscando karate. Y veo a alguien que pone un trozo de un mal llamado Bunkai, de una competencia de la WKF, donde saltan por los aires y hacen saltos de 360 grados. Digo, que son dignos de cualquier competencia de gimnasia olímpica. Y alguien en los comentarios pregunta, Bunkai, ¿de qué kata es eso? Y el hombre, muy campechano, sin que se le mueva un pelo, dice, es el Bunkai de Unsu. Este, ya bueno, yo digo, es imposible, digo, no hay relación ninguna entre lo que hace Unsu y lo que pasa ahí adentro. Ahora bien, ninguno de estos karatecas que según ellos estaban haciendo el Bunkai de Unsu, hacen eso a la hora de ir a hacer el kumite. Ninguno de ellos puede utilizar la más mínima técnica de su supuesto Bunkai de Unsu
haciendo kumite. Entonces, ¿cuál es el sentido? Bueno, el sentido es que se ha perdido el sentido. Ahora el kata no tiene sentido, es un baile, y el bunkai ahora tampoco tiene sentido, o sea que ha perdido su conexión con el kata, se transforma en un baile acrobático. Y los famosos sensei que te muestran 7000 técnicas de bunkai, cuando en un bunkai preestablecido, a la hora de moverse, a la hora de actuar, son maquinitas de hacer Gyakusuki Yodan o Gyakusuki Chudan. Es lo único que saben hacer. Entonces, eh, estamos dando pautas o ejemplos de cómo el, el entrenamiento nos condiciona. Porque en el karate se habla mucho, pero de muchas cosas, pero siempre se hace la misma. Ese es el gran tema. Entonces, por eso no hacemos diferencia entre el karate tradicional y el karate deportivo. El karate tradicional es, por definición, karate deportivo, porque es karate escolar. Pero nos gustaría entrar un poquito más en detalle, ¿no? Porque este, para poder ir a casa y mirar nuestro propio karate y ver de qué se trata. Por ejemplo, cuando nosotros, como hemos dado ya varios ejemplos de cómo condicionás a hacer mal, ¿no? Pero vamos a entrar en la, en los detalles. Condicionás a hacer mal si querés usar tu karate para defenderte, ¿no? Por supuesto, ¿no? Eh, ¿Te animás a hablar un poquito sobre el MAE, la distancia, el tratamiento de la distancia? Este, Pepe, sobre la distancia media larga sobre la que supuestamente el karate se desarrolla. Sí, bueno, el karate, digamos, funcional trabaja, o el karate aplicativo se trabaja sobre distancias medias y cortas. Casi hemos visto combates donde, bueno, uno se agarra, se tira al suelo o intenta que el otro no te agarre, digamos, mantiene siempre una distancia. Por una razón lógica, el otro para golpearte se tiene que acercar, ¿vale? Como no busca puntuar, lo que busca es hacer daño, entonces tiene que generar una distancia que le permita un golpe eficaz, es decir, no puntuarlo, ¿no? No como una grima. En el karate más tradicional deportivo, visto desde el punto de vista de la competición, pues son distancias largas, está desde lejos, es como esgrima, o sea, mi brazo no es un puño, sino es una espada, un florete, como quiera llamarlo, y las piernas igual. Luego, evidentemente, te tiras y golpeas, ya, pues se acabó. Lo que pasa que necesitas tanto espacio, tanto tiempo y tanta energía para tentar al oponente, que después no puedes derivar en técnicas combinadas, ¿no? Si el otro te contrarresta o te agarra. Entonces, claro, las distancias son diferentes. Una distancia de punteo y la otra es una distancia, bueno, de aplicación real. También se entienden las técnicas desde ese punto de vista. Por ejemplo, pues se suele decir en algunos entrenamientos, las piernas son para distancia larga, los puños para distancia media, los codos y rodillas para distancia corta. En realidad, esto es una forma de una visión técnica del movimiento, porque lo que mandaría sería, lo que manda en la distancia es la estrategia. Es decir, yo tengo diferentes distancias y me tengo que mover de formas diferentes. No hay una técnica específica que condicione. Entonces, claro, eh, en los Bunkai ocurre lo mismo. Es decir, como se está alimentado del trabajo del karate deportivo, en este caso el karate tradicional, el otro hace Suki de lejos y todo empieza desde lejos. Es muy difícil ver Bunkai donde uno llegue, te agarre y a partir de ahí empiezas a aplicar los movimientos técnicos, ¿no? O las estrategias que manda el kata. Entonces, claro, al final la diferencia es simplemente de habilidad física. O sea, que los competidores son capaces de dar saltos mortales y luego una patada, y los que no tienen ese nivel físico hacen lo mismo, solo que desde también de una técnica excesivamente consensuada, ¿no? Tú me haces Oizuki, yo te hago cualquier técnica sin necesidad de hacer salto. Y ahí puede confundir que porque no hace esas maniobras, digamos, artísticas o, o de habilidades físicas, piensa que está más cerca a un Bunkai real. Porque lo diría, bueno, yo es que esto no lo hago en la realidad. Yo lo que hago es que el otro me ataca un Oizuki, le hago tal defensa, le hago tal contraataque y lo tiro al suelo y lo domino. Pero claro, el otro además con el puño quieto, ¿no?
Entonces, ahí puede haber una confusión de lo que es un bunkai más o menos realista, de lo que es un bunkai deportivo, pero se alimenta de la misma fuente, ¿no? Justamente, porque al comprender al karate como un arte de que se desarrolla a determinada distancia, es como decir, en mi idioma eh, usamos nada más que las palabras que empiezan con M, pero necesitamos nuestro idioma, el idioma castellano tiene muchas más palabras. Es que no empiezan con M. Ah, no, pero nosotros usamos las que empiezan con M, nada más. Eh, es absurdo que lo digamos, pero es lo que hacemos. Y lo decimos y lo hablamos con convicción cuando hablamos estas sandeces, ¿no? Pero lo hacemos cuando hablamos sobre nuestro karate. Y eso da un montón de problemas a muchos niveles. Pero el primer problema, el más grande, es que no nos prepara si alguien nos encima. El entrenamiento de hoy no nos prepara para una situación de distancia corta o de agarre de cuerpo a cuerpo. Entonces es nuevamente el condicionamiento del error, ¿no? Creer que vamos a poder mantenernos a distancia. Eh, Después otro de los grandes temas del karate tradicional, que se traduce directamente, por ejemplo, en sus propuestas de cómo del bunkai, es la concepción de el punto y pare, ¿no? O sea, vos lo hablabas hoy un poquito respecto al kumite. Bueno, el comité también lo condiciona, porque están tan sobreextendidos para llegar a tocar. Por ejemplo, para que te den el punto, tenés que estar completamente extendido todo tu brazo, por ejemplo. No tenés que tener guardado nada, o sea que no queda nada de energía en ese golpe y el gran problema es que lo hacen a tan larga distancia. Es que vos ves comúnmente gente haciendo Gyakusuki Chudan, donde eh, están sobreextendidos completamente, tanto que el pie trasero no está ni siquiera sobre la planta del pie, está sobre el empalme del pie. O sea, han dado vuelta el pie y ponen los dedos hacia Empeine, ¿no? el empeine, exactamente. Es muy común ver ese tipo de Gyakusukis, ¿no? Están Mm. casi que de rodillas sobre el empeine del pie. Y eso digo, y eso se puntúa, eso se premia, todo ese tipo de cosas. Después hablábamos, por ejemplo, me decías de lo de las técnicas cortas, las técnicas largas, etcétera. Y eh, ese tipo de concepción. Yo he estado visitando en dojos donde están haciendo, subiendo y bajando por el dojo en Senku Sudachi, haciendo empi, más empi. Digo, pero si tengo que dar un paso de 2,5 metros Ujú. para pegarle con un codo, o peor, si tengo que dar un paso hacia atrás de 2,5 metros y pegar con un codo, ¿qué estoy entrenando? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Para qué me estoy preparando? ¿No? Entonces, y bueno, y eso después se traslada justamente a esa costumbre de que, bueno, partemos de la base de que somos Superman y que a todo lo que le peguemos lo vamos a noquear. Cada golpe nuestro va a ser absolutamente efectivo. Entonces el punto impare, ¿no? O el marcar. ¡Ah! Este, eh, o, eh, o el dejar, ¿no? De acuerdo, si se hace en kumite se marca que se marcó y si se hace en bunkai, por ejemplo, se deja colgado para que el maestro pueda hacer sus técnicas. Y eso es una forma de entrenamiento que condiciona la paliza, condiciona de que
vas a perder por, eh, con seguridad. Y vas a perder no por lo bueno que sea el oponente, sino que vas a perder porque te condicionó. Tu entrenamiento en el dojo te condicionó para perder. Ahora otro tema, Pepe, que me gustaría que comentes es el tema del Kimé, el famoso Kimé, de la tensión total en un punto correcto, en un punto deseado, de la concentración total en un punto. ¿Tenemos a hablar de eso? Sí, bueno, aquí lo que se busca es frenar, claro, tenemos que frenar el aire para no caernos, ¿no? Y luego se ha ido marcando diferentes teorías sobre lo que es el quimé. Algunas teorías han evolucionado, digamos, otras se han quedado ahí un poquito en la prehistoria. Donde yo freno la energía, pues no transmito energía, obviamente, ¿no? Y el quimé es la frenada de la energía para que parezca o sobre todo marcial, ¿no? El concepto este de marcialidad como un gesto, ¿no?, brusco, donde casi militar, digamos, ¿no? Mm. De todo, de mucho ruido para dar miedo o para aparentar. Yo recuerdo que a mí me dijeron en un examen: "Es que tienes poco quimé", ¿no? Porque yo estaba pensando en pegar, no estaba pensando en frenar la energía. Entonces, claro, ahí, varía el movimiento porque te quedas con la fuerza, entonces tienes como una falsa apariencia de fuerza, ¿no? De energía, porque te la quedas, no la transmites. Eh, Luego, a la hora de aplicarlo frente a un compañero, pues bueno, es lo mismo, ¿no? Frenas para protegerlo, digamos, ¿no? Pero no puedes frenar y punto. Por ejemplo, yo hago un golpe suave y puedo frenar, no, tienes que frenar e incluso marcando claramente la zona, ¿no? ¡Guau! Quedándote quieto, ¿no? Recuerdo en una competición que decían que tenías que hacer un quime fuerte y frenar luego para no lastimar al oponente, ¿no? Mm. O sea, y entonces, bueno, era horrible, ¿no? Porque era un gasto de energía excesivo, ¿no? En un contexto que requería otro tipo de mecanismos, del movimiento, ¿no? En este caso, fluidez, diversidad, movilidad, etcétera, etcétera. Así que el Quimé es un elemento que pretende, expresar marcialidad, pretende expresar energía y, que se ajusta bastante a los cánones estéticos de lo que en ese mundo se interpreta como una técnica correcta, ¿no? Justamente, ¿no? O sea, eh, creo que hay varias cosas para rescatar ahí, ¿no? Porque el Kimé, como tú muy bien dices, genera la ilusión de ser potente, pero en realidad no lo es. En realidad es la sensación del Kimé, es la sensación de los músculos antagonistas absorbiendo la energía que generan los otros músculos. Y se siente fuerte porque estás pegando el aire. O sea, estás moviendo tu brazo en el aire. Si estuvieras haciendo impacto, no tendrías esa posibilidad. Te sería absolutamente imposible eh, transmitir energía. Y esto es nuevamente típico de el divorcio que hay entre la metodología de entrenamiento y lo que te dice, lo que se dice a para lo que te prepara, ¿no? Este, y se, y a lo largo del camino, no sé cuándo, se, porque estas son cosas que se han decidido, o sea, los maestros de antaño no eran idiotas, eran gente que sabían lo que hacían. O sea, estas son decisiones que se tomaron de forma consciente, con los ojos abiertos, de qué es lo que se iba a transmitir al transformar al karate en un sistema de educación física escolar. Ahora, el gran problema, ese no es el problema. El gran problema es que a lo largo de los años nos hemos convencido de que somos otra cosa. Es, es que, y de que los métodos de entrenamiento que tenemos, que hemos recibido, que nos han legado los maestros, que nos preparaban para la guerra, poco menos. Cuando en realidad está absolutamente premeditado que haga lo contrario. Estos tipos de entrenamientos son para entrenar niños de escuela
sin que se lastimen, básicamente. Que lo hicieron en base a un sistema de autodefensa completamente feroz, sí, pero le arrancaron los dientes. Entonces, a lo largo de los años hemos creído, nos hemos hecho una, una historia revisionista, donde somos el centro del universo y donde somos los muchachitos de la película. Y lo que hacemos es correcto, pero estamos divorciados de la realidad. Por ejemplo, tú nombras algo que casi está tan normalizado que casi ni se registra, la estetización de la técnica, donde la técnica constantemente es, eh, digo, es mirada y pesada y valorada según su aspecto estético. Si, si aparenta ser fuerte, si aparenta hacer lo que supuestamente debería ser, si está hecha de una forma que supone que pasaría si hiciera ese efecto. Por ejemplo, esta gente que hacen el- la patada ¿cómo se llama el bicho este? Escorpión. El del escorpión, la patada del escorpión. Digo, que eso no es una patada, eso es una palmada, un high five con un pie, que nunca, jamás en la vida puede ser usada en una situación real porque es un suicidio. Pero se supone que si hiciera impacto, ¡pum! Y entonces eh, eso condiciona toda nuestra vista. Vemos siempre el karate en función de lo que podría pasar si, y nunca lo vemos en función de lo que realmente pasa. Y ese es el gran problema, porque, y esto lo hemos hablado muchas veces, Pepe, y incluso te acordás cuando hablábamos con un compañero este, de Cádiz, que decía, él se enojaba escuchando nuestro podcast, porque decía, no puede ser que esta gente diga lo que dice, hasta que un día probó a golpear de lleno con la técnica que le habían enseñado y se hizo un esguince de muñeca. Porque la técnica que te enseñan no te sirve. No te sirve para hacer el impacto. En el momento que haces impacto, te lastimás, ¿no? Entonces, estamos llegando a un momento donde cada vez estamos más separados de la realidad. Y estamos condicionándonos para perder. Es que ahora no me sale la palabra a mí, me salía antes, a ti no te salía antes, ahora me sale a mí. Bueno, buscar la búsqueda de la estética dentro del karate ha introducido un elemento artístico, es decir, ha puesto al karate en un contexto que no fue para el que no fue creado, a pesar de lo que dicen muchos, ¿no? Por ejemplo, el otro día, escuchaba un post, o sea, leí un post de un compañero que decía que el karate fue inventado para el desarrollo personal, ¿no? Y que, claro, eso conlleva, pues, todo un sistema filosófico, un sistema de entrenamiento, una visión, incluso una visión de la vida, ¿no? Mm, O un cambio de lo que es una visión de la vida. Y claro, cuando tú buscas la estética es muy difícil, lo que crea una metodología individualista, es decir, individual. Porque en la lucha, en el enfrentamiento, en la defensa personal, en el kumite, lo que sea, no puedes trabajar sobre aspectos estéticos. Entonces, individualizas el entrenamiento. Es decir, casi todo tu entrenamiento se basa en tú haciendo la técnica para perfeccionar, para que sea bonita, mm, no para que sea eficaz. Tanto es así que te llevas montones de tiempo viendo a cuántos centímetros está tu puño del cinturón o de las caderas, o el ángulo que tiene el pie respecto al otro que está delante, y mm, eso, la espalda, que sí, ya sé que incluso ya empiezas a mover el karateki para que quede además incluso perfecto, ¿no? En la foto imaginaria en este caso. mm, Entonces, claro, le inviertes como piensas que el karate es arte, el arte se manifiesta a través del gesto, de la estética,
Entonces, le empleas mucho tiempo a ese tipo de entrenamiento. ¿En deprimento de qué? Pues de la función que no es tan bonita, para mí sí, pero de cara a pegarle a un saco, de cara a hacerlo al aire, de cara a una oposición, pues no queda tan perfecta, ¿no? Y por eso, lo que ha habido un traspaso de realidad, digamos, un cambio de realidad, un cambio de paradigma dentro del karate y, de forma equivocada, creo, pensando de que el hecho de que sea estético es a la vez, funcional. ¿Por qué? Porque la estética representa la perfección, lo Mm. perfecto, ¿no? Pero es como un coche vacío. Tú puedes ver la carrocería y dices: "Uy, qué coche más bonito", pero no tienes que mirar la carrocería, lo que tienes que abrir es el capó. Cuando muchos compramos coches que no sabemos, decimos: "Oye, este coche me gusta, qué bonito es, qué grande es". Cuando un mecánico va a comprar un coche, hace así, abre el capó y ve el motor, ¿no? Es decir, tiene una visión mucho más realista de lo que es un coche funcional. Y esa visión, pues, se ha perdido y no se enseña porque se ha perdido. Por lo tanto, no está presente en nuestra visión del karate. Me encantó lo que dijiste ahí, la estética como sinónimo de perfección. Y creo que ahí radica, es el quid de la cuestión, que uno cree que eso que tan bonito, eh, si es tan perfecto, debe por obligación representar la perfección. Y no lo es una ilusión, ¿no? Este, y es una ilusión que está matando el karate. Eh, Porque pasamos de ser un arte marcial integral a ser un sistema que se limita a sí mismo. Claro, en los exámenes, lo hemos visto, te dicen: "No, usted es que queda suspendida el shuto porque el codo no está en línea con no sé qué". No mira si el otro está pensando en que estás defendiendo o apartando algo o golpeando sobre el cuello del oponente, ¿no? Entonces te dice, y tú cuando tú quieres pegar con el antebrazo, que para mí shuto es el antebrazo, no es la mano, evidentemente la mano no puede estar extendida con los dedos cerrados, tiene que estar más relajada y abierta para que haya más impacto en la zona y no se vaya la fuerza a la mano, digamos, ¿no? Sino Mm. que se mantenga en el antebrazo. Los exámenes programados que hablábamos antes de normas, ¿no? Es en la competición. En los programas técnicos de dojo, que también están influenciados por las normas, se pide cosas en función de la estética, ¿no? Y yo he visto suspender a gente que seguramente te hubiera dado un Suki y te hubiera destruido Mm. por el hecho de que no es puño de extendido o el hikite no está en la línea exacta, ¿no? Que se requiere bueno, en ese dojo, en esa escuela o en ese sistema, ¿no? Mirá, digo, es que esto es un tema que habría que estudiarlo desde un montón de diferentes perspectivas, porque incluso desde el punto de psicología y de psicología de grupo, incluso porque la miopía es tan grande. Cuando vos decís, por ejemplo, que de que no se, de que perdés el examen porque tu técnica no corresponde a un canon específico muy cerrado de donde tu codo debería ir, etcétera, etcétera, en vez de la función en la cual se está pensando en la técnica. Este, es arquetípico, por así decirlo. El otro día estaba viendo un artículo de un compañero karateca al cual estimo un montón. Me parece una gran persona. Me parece, dentro de los cánones del karate tradicional, me parece un gran karateca también. Eh, y él dice algo que a mí me salta a la vista a propósito de lo que venís diciendo ahí, ¿no? Él dice que si la mente no sabe lo que el cuerpo hace, no es karate. Este, y a mí me suena arquetípico porque el gran problema es que el cuerpo no sabe lo que la mente quiere, porque no hay intención en lo que se hace. Cuando no se sabe con qué propósito estás haciendo lo que querés hacer, tu cuerpo jamás puede saber lo que tiene que hacer,
porque no hay propósito, ¿no? Cuando el único propósito es el movimiento, bueno, entonces todo se transforma en algo arbitrario según el juez que te esté mirando. El juez puede ser el juez de la competición o puede ser el juez de la graduación o puede ser la mirada del sensei en el dojo. Pero si lo que determina la función de lo que estás haciendo es de forma externa, entonces yo digo, eso no es karate. No sé qué decís vos, Pepe. Bueno, el cuerpo obedece, ¿no? La atención. Es decir, yo me marco un objetivo y busco las herramientas para cumplir ese objetivo. Entonces, hay que recordar que hay habilidades dentro del karate que no se manifiestan solas. Hay que programarlas en nuestra mente y luego expresarlas, ¿no? Trabajarlas. Eh, Muchas veces las frases así bonitas o un poquito filosóficas pueden modificar de alguna manera, ¿no? Ciertas realidades, ¿no? Yo para mí, yo necesito saber mi mente tiene la intención de hacer algo y entonces mi cuerpo tiene que trabajar para Mm, expresarlo, ¿no? No se expresa solo, es decir, mi maestro decía: "El ojo no está por casualidad, el ojo aparece en la evolución humana porque necesita ver lo que hay al exterior, porque la mente que necesita ver qué hay en el exterior", ¿no? Es un ejemplo, por ujú, ejemplo, ¿no? Él dice: "Si tú te quitas el ojo y lo pones en el suelo, el ojo no ve". claro. No es un elemento individual, ¿no? Y el ojo, entonces la mente obedece, sino se crea por necesidad. Entonces, la técnica del karate se crea por necesidad, ¿no? Porque la naturaleza de la situación lo requiere y no es algo espontáneo, ¿no? Entonces, el cuerpo debe manifestar lo que tenemos en nuestra conciencia y lo que queremos expresar. Y no, yo me muevo y ya la mente aprende, ¿no? Es decir, no, porque el movimiento, no, en realidad, porque si no, por ejemplo, voy a poner un ejemplo raro, ¿vale? Porque si no, un mono evolucionaría igual, ¿no? Es decir, sus movimientos son más ágiles que el nuestro, son más poderosos, más fuertes. Sin embargo, no repercute en su conciencia. No, claro, y aparte digo, que creo que es más a lo que apunta él, ¿no? O sea, de que la mente esté consciente de lo que, de los procesos internos, lo cual está muy bien. Pero el problema es que si ese es el canon por el cual, el criterio por el Mm, cual decidimos si es karate o no, nos estamos limitando a decirle a la persona, tu pie va acá, tu rodilla claro. va acá, tu cadera va acá, tu hombro va acá. No le estamos enseñando a pegar, ¿no? Entonces, todo eso está bien, ¿en función de qué? Porque y esto lo hemos explicado ad nauseam, como podríamos decir vos y yo, Pepe, sobre la diferencia entre la técnica y el gesto técnico, porque el Ujú. gesto técnico puede tener diferentes técnicas de acuerdo a la intención que le estés poniendo. Entonces, la intención es lo que define, porque el estirar y contraer un brazo se podría ver como una técnica de golpe, pero también se podría ver como un jiquite. Entonces, si bien los puntos por los cuales pasan mis articulaciones en ir y volver son los mismos, la carga energética es completamente diferente y entonces la expresión es completamente diferente. Y eso lo marca la mente. No lo marca si pongo el brazo, el codo y la cadera y en los puntos arbitrarios de una técnica. Lo marca la intención. Entonces, eso es lo que nos mata en el karate, nos mata la abstracción de la realidad, la abstracción de la intención, la estetización, la estandarización, la estilización. Si entrenas para jueces,
estás indefenso ante agresores, ¿no? Esa es la triste realidad. ¿Un último comentario, Pepe? No, yo iba a decir que hay metodologías de enseñanza dentro de las escuelas que fracasan. Estoy hablando de la escuela, de los colegios, ¿no? Mm, Que fracasan porque se te plantea un problema, pero tú no lo puedes resolver de cualquier manera. Tienes que resolverlo, depende de lo establecido, ¿no? Y entonces, en una ecuación, pues si tú has dado que el resultado es X, no miran tanto eso, sino el proceso, es decir, cómo ha llegado ahí, ¿no? mm. Y resulta que si no ha llegado bajo lo establecido, es erróneo. Entonces, lo que no, ¿eso en qué influye? Pues en el libre pensador, en la capacidad que tiene una persona de resolver de resolver problemas, ¿no? Entonces, en el karate pasa muy así. Yo, quizá hay un tipo de dogmatismo que no sea, que no es visible o que no tiene la apariencia de dogmatismo, pero que puede tener, que puede serlo, puede correr el riesgo de serlo, ¿no? Y es cuando no solo tienes que hacer lo que se dice, sino pensar lo que se piensa y sentir lo que se debe, ¿no? Entonces, muchas veces la búsqueda de la virtud está en quitarse de esos 3 puntos. Es decir, tú tienes que hacer buscando la funcionalidad, yo te doy la herramienta, no te la hago, te la doy para que tú o sea, quiero decir, yo te digo esto, practícalo y busca ahí. Y no te digo, no, no, esto es lo que, esta es y no puedes buscar otra cosa. Es más, tienes que usarla pensando en lo que yo te digo, porque si no estás fuera, digamos, de lo que sería la funcionalidad, en este caso intelectual, Mm, porque estás pensando de otra manera. Y claro, tienes que sentir de una manera concreta. Eso de que tú sientas lo que te pase por el cuerpo, eso estás equivocado, ¿no? Es incorrecto. Y pasa eso en el karate y lo que impide es que precisamente la persona se evolucione y use una herramienta que es la conciencia. Es decir, yo voy a practicar esto, tengo y el problema creo que karate, eh, está lleno de eso, bueno, de prácticas que como tú ya sabes, ya tienes la perfección, tal maestro te lo ha dado, claro, pues él sabe, ¿no? Digamos, ¿no? Se te permite poco el experimento, la experiencia. El karate ya está perfecto, ya es perfecto, ya está terminado y tienes que acoplarte a ello. Esa es Sí, y además la cuestión. si no haces así y no sientes, incluso se te considera un poco inútil, ¿no? Un poco incapacitado para comprender tan alto nivel, ¿no? De perfección, ¿no? Yo recuerdo que me decían, ¿qué sientes cuando haces esto? Decía, Pues no me veo eficaz, ¿no?". Ah, ¿que no? No, es que todavía no estás en el nivel, ¿no? Quiere decir que todavía no comprendes el karate, ¿no? O cuando Sí, se decía que Funakoshi comprendió el Ageuke a los 80 años, cosas así de ese tipo, ¿no? Eh, habla muy eh, mal de pobre Funakoshi, si fuera verdad. no, lo que habla mal es los parámetros que se usan a la hora de calificar algo, es decir, comprender qué significa, ¿no? Sentir lo que los demás sienten, hacer como hacen los demás, pensar cómo hacen los demás. Entonces, el karate tiene una estandarización también, de conceptos, no solamente de gestos, ¿no? Pero aparte tiene una separación entre la práctica y la teoría, porque estas mismas personas que te dicen eso no se mueven mejor, no tienen mejor técnica, no son especialmente mejores que la norma. Serán iluminados según ellos, pero no se traduce en capacidad, en habilidad. No. Entonces, para mí, esa es una iluminación falsa. Bueno, amigos, con estas últimas, estos últimos pensamientos, estas últimas ideas, los dejamos. Los invito a seguirnos, a darnos un like y a compartir nuestro contenido con otros karatecas. Y bueno, hasta la próxima.